amor me alcanzó. En la cruz por mí murió. Mi pecado Él llevó. Con poder resucitó. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Vamos a continuar en el libro de los Hechos. Vamos a ver las obras de Dios en el pueblo de Israel, pero también en la vida del creyente. Hechos capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 31. Hechos capítulo 4. Versículo 31 hasta el 5:11. Vamos a leer, hermanos, ahí en sus lugares. Dice el 31, dice así: entonces, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, se vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti.
Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias por tu palabra. Y te pedimos en estos momentos que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nosotros y cada uno de mis hermanos pueda ser edificado a través de ella. Guíanos, Padre Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado meditando en este libro de los Hechos, en los primeros capítulos. Vamos a continuar así. Y ahora vamos a ver esta parte que aquí, este pasaje como que nos espanta, ¿no? De los últimos versículos del capítulo 4, pues todo suena bonito. Y ya este párrafo, capítulo 5, versículo 1 al 12, al 11, suena diferente. Pero hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que el Señor no esconde nada. Todo lo revela en su palabra. Y siempre es con una finalidad, es con un propósito. ¿Cuál es la finalidad, hermanos? Es que la iglesia, el creyente, usted, delante del Señor, seamos sinceros. Seamos honestos. Él no está pidiendo la perfección. Estamos en un proceso de crecimiento para llegar a ser perfectos. Él no está pidiendo la perfección. Él desea la honestidad en la vida del creyente. Porque cuando hay honestidad, hermanos, el Señor obra poderosamente. Él hace en la vida del creyente muchas cosas que nunca imaginó. Nunca imaginó el creyente, nunca imaginó la iglesia que se iban a hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Porque hay honestidad, y cuando hay honestidad, pues se da todo, hermanos. Se da todo. Y es lo que podamos ver en esta parte, cómo la iglesia estaba unida, cómo la iglesia oraba, la iglesia vivía otro ambiente, era otra situación. Todas las personas, las familias, las mujeres, los varones, los jóvenes, los niños, todo era una situación muy agradable, hermanos. Porque podemos ver entonces aquí, como les dije al principio, la honestidad es uno de los elementos básicos para que la obra de Dios se manifieste. Para que el Señor se manifieste. Entonces, aquí tenemos en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Versículo 31 del capítulo 4. Esto es lo que estaba viviendo la iglesia. ¿Qué vivía la iglesia? La obra poderosa de Dios. La manifestación del Espíritu Santo. La gente, todas las personas que habían recibido a Jesús, oraban, tenían un mismo sentir, estaban vivos en su vida espiritual, en su relación con Dios, en su fe, eran muy firmes, eran muy fuertes. Y de tal modo que el Espíritu Santo los usaba, se manifestaba. Y lo que ellos hacían era predicar en nombre de Jesús. Y eso sucede porque había honestidad en ellos. Habían sido transformados. El pueblo de Israel, los judíos, anteriormente, antes de que viniera Jesús, ellos estaban en una situación de caos moral y espiritual. Que no se diga lo social, porque estaban bajo el yugo de Roma. Eran dirigidos así. En el tiempo cuando nació Jesús, era un tiempo de paz. Dios así lo preparó, un tiempo de paz.
No había guerra porque Roma lo controlaba todo. Y bueno, eso ayudó mucho en el ministerio de Jesús. Pero en cuanto a la vida cristiana, la iglesia, por estos tiempos del libro de los Hechos, vivía persecución. Pero la persecución era otra cosa. Les traía bendición. Eran perseguidos por causa de su fe, pero les traía mucha bendición. Se mantenían unidos, estaban juntos, y el Señor obraba de una manera poderosa, porque habían sido transformados. Vamos a recordar cómo vivía el pueblo de Israel, cómo era su vida antes de Cristo. Y es un tipo de nuestro. Vamos a ver ya en Mateo capítulo 4, versículo 24. Capítulo 4, versículo 24. Busquen su Biblia, hermanos. Mantengan su Biblia abierta. Y como les dije la vez pasada, vamos a seguir con ese propósito de que todos nuestros jóvenes, todos los hermanos, todo aquel que sabe leer, tenga su Biblia en mano. Aunque decía un hermano, bueno, ahorita estamos en otra época, ¿no? Estamos en el tiempo de la tecnología. Pero bueno, esperamos que todos tengan Biblia, todos tengan Biblia. Sí, hermanos, que ninguno pase por alto la escritura del Señor. Versículo 24. Dice así, hermanos, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. ¿Cuánto tipo de problemas tenía la sociedad judía? ¿Cuántos? Dice que vivían con dolencia, vivían en aflicciones, diferente tipo de enfermedades, tormentos. Los endemoniados se habían allí posesionado en algunos, lunáticos que ellos se habían metido en las drogas, en el alcoholismo, paralíticos. Esta era una parte de la sociedad judía. ¿Pero qué hizo Jesús? Los sanó. Vamos a ver en Mateo capítulo 9. Versículo 36. Ahí podemos ver la percepción de Jesús ante su pueblo, porque él como judío, él nació judío, de José, de María. Entonces su pueblo, él vino a su pueblo, pero ¿en qué situación se encontraba su pueblo? ¿En qué situación moral, espiritual? Vamos a leer, dice así, 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo estaba esa población? Desamparada, dispersa en diferentes tipos de enfermedades. ¿Sí, hermanos? ¿Qué situación? Vamos a ver más adelante, ahí ustedes me van a ayudar, o solamente les voy a recordar cuando Jesús pone en orden, o él levanta el culto nuevamente. Ahí en el capítulo 21 de Mateo, vamos a ver la situación del pueblo judío. ¿Cómo estaba el pueblo judío? Ya vivimos que estaba en un caos moral, caos espiritual, diferentes tipos de problemas, de necesidades, enfermedades, problemas espirituales,
Y aquí en el capítulo 21, versículo 12. Vamos a leer, hermanos. Dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dice: ¿en qué situación estaba el culto, hermanos? ¿Cómo tenían los sacerdotes, los principales fariseos, los saduceos, los escribas? ¿Qué función tenía el templo, hermanos? ¿Para qué lo usaban? Para comerciar. Y ahí estaban las ovejas, y ahí estaban las palomas, y ahí estaban los cambistas, cambio de monedas. Vas a pasar adelante. ¿Sí, hermanos? Ahí estaban. ¿Cómo estaba la situación? El sacerdote, el escriba, el fariseo, ellos que estaban dedicados para el culto, habían cambiado eso y estaban dedicados a los negocios. Y el enfermo estaba afuera esperando atención. No había atención para ellos. Ahí en el versículo 14, cuando Jesús levanta el culto, saca a los comerciantes y él está ahí, entran entonces los enfermos, los ciegos, y él los trata. Fíjense esa situación terrible. ¿Sí o no, amigos? Cuidado que en nuestro templo haya peleas, discusiones, y acá no te puedo ver. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Porque entonces no se van a poder atender las necesidades. Sin embargo, podemos ver que después de la resurrección de Jesús, que Él vence a la muerte, el pecado, el mundo, y transforma la vida del hombre. Y allí en el 31 de 4, en el libro de los Hechos, podemos ver otra cosa. Otra cosa, mis hermanos. Ahora ellos que habían sido sanados, que habían sido transformados, aquí podemos ver que lo que Dios hace, lo que Cristo hace, lo que el Espíritu hace, es llegar a la vida de la persona desamparada, poner su evangelio, transformar su vida, llegar a la vida de la persona y darle un cambio, darle un giro total. Yo me imagino que en esta situación de caos aquí que narra Mateo en el capítulo 4, en el capítulo 9 y en el capítulo 21, ahí lo que podemos ver que pues entre ellos no había mucha atención. Pero cuando Jesús llega, las cosas cambian. Y eso es lo que debe pasar en la vida de usted. Es lo que debe pasar en la iglesia. Debe haber cambios. Si usted recibió a Cristo, debe haber cambios. Y esto lo podemos ver aquí en Hechos 4:31. Los hermanos de la iglesia oraban y Dios oía. Y dice aquí, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjense bien, qué situación tan diferente, hermanos.
Pero como les dije al principio, la honestidad es que, hermanos, la honestidad en el creyente, en la iglesia, es que, hermanos, es necesario. Si hay algo que el Señor va a demandar de nosotros, es la sinceridad. Nuestra relación con Él debe ser firme, debe ser viva, sana, porque Él quiere no solamente conducirle, no solamente pastorearle, como dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos, me hace descansar, junto a aguas de reposo, me pastorea, me da reposo, me da tranquilidad. No solamente es que usted tenga tranquilidad, sino que viva su vida en Cristo con los suyos, los de su casa, pero también a donde usted se mueve, a donde usted está, porque esto es lo que pasaba aquí, mis hermanos. Esa situación de caos que Jesús habla, o que Mateo y Lucas y Marcos hablan en los evangelios, aquí es otra cosa, mis hermanos. Y es lo que tenemos que ver nosotros. Tenemos que permitir al Señor, porque eso es lo que están haciendo ellos, permitir al Señor, permitir al Espíritu Santo para que trabaje en la conducta, que trabaje en el carácter. Dijo un hombre que había recibido a Cristo Jesús. Él recibió y él dijo así públicamente: yo no voy a ser el miserable que fui antes. No voy a seguir siendo ese miserable. Ahora tengo a Cristo. Ahora tengo a Jesús. Y me cuesta, pero ya avanzó. Y de eso ya pasaron. Ya pasaron como 30 años. No lo he visto, yo espero que esté mucho mejor. Mucho mejor. Porque antes de conocer a Cristo, él deseaba la muerte. Pero después dijo: no voy a hacer aquello, porque tengo a Cristo. Y el 32, mis hermanos, leemos: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un ¿qué? Y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es 31 y 32, mis hermanos. Entonces, el Señor transforma la vida. Cuando el Señor transforma la vida, las cosas cambian. Aquí acabaron las peleas, acabaron las rencillas. Los que habían estado endemoniados, enfermos, lunáticos, habían sido sanados. Los que estaban sumidos en las drogas, en el alcoholismo o en otro tipo de vicio, o en un camino descarriado, desamparado, había sido traído al redil, había vuelto al redil, estaba en el camino del Señor. Y miren, había gozo. Lo que hay aquí, lo que podemos ver aquí, es gozo, es libertad, libertad de expresión. Compartían su gozo, compartían su experiencia, sencillamente lo que Dios había hecho en la vida de ellos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer aquí. Cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a compartir la palabra del Señor, evitemos los chismes. Evitemos esas cosas. Y concretemos en hablar lo que Cristo Jesús está haciendo para edificación del que nos oye. De manera que el que nos oye glorifique a Dios. Reciba a Cristo Jesús. Porque es lo que está pasando aquí, mis hermanos. Entonces, el Espíritu Santo, el Padre Celestial, Cristo Jesús, transforma la vida. Hace un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de actitudes. Y es lo que se está viendo aquí, mis hermanos. Y ninguno desea ser suyo propio de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Compartían, se volvieron dadivosos, se les quitó el egoísmo, se volvieron ellos, volvieron a recuperar la amistad.
Anteriormente le preguntan a Jesús, ¿vas a quitarnos el yugo de Roma? ¿Vas a restaurar a Israel? A ustedes no les toca eso, pero van a recibir poder. Van a recibir poder. Y el poder consiste en ser, ¿qué, hermanos? Testigos. ¿Testigos de qué? Del Evangelio. Para predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y a donde quiera. Todas las razas. ¿Va a haber guerras? ¿Van a haber situaciones? ¿Se van a presentar necesidades? Sí. ¿Va a haber algún otro conflicto? Sí. Pero van a recibir poder. Poder. Y cuando tenemos poder, cuando estamos con el Señor, el Espíritu Santo, mire, estando el Espíritu Santo, dice que donde está el Espíritu Santo, hay paz. Y es lo que ellos tenían. Porque habían sido transformados. Entonces, si usted todavía batalla con la ira, con el resentimiento, con el coraje, o alguna otra cosa, póngase en las manos de usted. Póngase, humíllese delante del Señor. Batallo con esto, Señor. Batallo con mi carácter, batallo con mi conducta. Porque, pues aquí nos controlamos. Pero en casa, ahí ya sabemos cómo somos. Pero no debe variar, mis hermanos. No debe variar. No debe ser diferente. Aquí estamos como una familia en Cristo. Bueno, allá en casa también no debemos perder nosotros nuestra persona en el Señor. No debemos perder eso. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, cuiden ustedes, tengan mucho cuidado, porque bonito es cuando, miren, hace apenas 2 días estuvimos conviviendo. Y yo veía a los hermanos, unos ahí, una cosa, otros con otra cosa, otros corriendo, otros, pero me dio mucho gusto. Porque cuando se hace en el Señor se disfruta. De verdad que se disfruta. Se disfruta al inicio y se disfruta al final. ¿Sí o no, hermanas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanas? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que puede hacer el Señor. Eso puede hacer el Señor. Entonces, hay que ponernos en las manos de Él. Recordemos, Dios nos ha transformado y lo ha hecho por medio de Cristo Jesús. Entonces la vida ha cambiado, la vida debe cambiar. Él nos ha dado libertad, tenemos libertad en Cristo Jesús. Entonces la iglesia ahora debe procurar por la unidad. La iglesia, porque es lo que dice aquí. La iglesia debe procurar, usted debe procurar por la unidad de su iglesia. Usted, yo soy responsable de la unidad de la iglesia. Usted debe ser responsable. ¿Estamos hermanos? Usted es el responsable. Porque aquí yo pregunto, ¿quién es la iglesia aquí? ¿Quién es la iglesia aquí? No digan ustedes la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo, así, en coro, yo soy la iglesia. Aquí, el adulto, el joven, aún el niño, al niño le enseñamos, aquí están nuestros niños. Y gracias a Dios por nuestros niños. Dios ha transformado, nos ha dado libertad. Debemos procurar por esa unidad. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Otra vez. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Qué hacían, hermanos? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué habían aprendido estos hermanos? ¿Qué habían aprendido? A ser bondadosos. A ser bondadosos. La bondad, la misericordia. Proverbios dice, nunca se aparte de ti la misericordia. Y no te niegues a ayudar
al necesitado. No te niegues cuando tienes tú que darle. Entonces la iglesia, que antes vivía en un caos moral, social y espiritual, ahora es otra situación. Ahora es otro ambiente. Se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Y Él los usaba. Y ellos vivían, convivían, estaban en su primer amor. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ese primer amor que Dios nos dio nunca debe pasar. Nunca, jamás. No permita usted. Yo quiero que usted recuerde la fecha cuando recibió a Cristo. Recuerde esa fecha, mi hermano. Cuando usted recibió a Cristo. Lo debe escribir. Y ese gozo que tuvo usted, esa decisión que tomó al tomar esa decisión de recibir a Jesús, que su vida fue transformada. Entonces, ese gozo no se debe apagar. Hay que cultivarlo. Y si pasa 1 año, 2 años, 5, 10, 15, 20, 30 años, ese gozo debe crecer. Porque ese gozo lo debemos vivir y compartir. Es lo que están viviendo aquí. Ellos se volvieron bondadosos. Eran de un espíritu y un alma. Y el egoísmo no se reflejaba ahí, hermanos. Esto que ellos, algunos de ellos no se enojaban, sí se enojaban. ¿Estaban inconformes? Sí estaban inconformes. Más adelante lo dice en el capítulo 6. Ahí dice que estaban inconformes. Pero en el Señor todo lo superaban. En el Señor todo se supera, mis hermanos. Y es lo que tenemos que permitir. Porque la iglesia debe crecer. Porque el cristiano debe crecer. ¿O no, mi hermano? Usted debe crecer. Usted no puede decir, yo ya leí la Biblia acá y allá y muchas veces y ya toda me la leí, ¿ya para qué más? No, hermano. La Biblia es rico, es una fuente inagotable de enseñanza. Una y otra vez en el mismo versículo el Señor le va a hablar. Entonces, hay que leer, ser nosotros campeonísimos y conocer la palabra de Dios. Cuando una persona tiene presente la palabra del Señor, no tan fácil va a ser derribado porque está cimentado en las bases del Señor, en las bases espirituales. Entonces su gozo debe crecer. La iglesia debe crecer. La iglesia debe procurar por la unidad que el Espíritu Santo ha hecho. Entonces, en el crecimiento, en el recibir a Cristo hay gozo. En el crecimiento debe haber gozo. En la madurez debe haber gozo. El Señor me ha permitido estar con hermanos mayores de 70, 80, 90 años. ¿Y cómo está, hermano? Bien. ¿Cómo está su fe? Muy bien, hermano. Yo disfruto mi vida con el Señor. Y a estas fechas, en estos tiempos, yo ya le estoy esperando porque me espera grande galardón. El Señor tiene grande galardón para mí. Entonces ese gozo debe crecer, debe perseverar. Y debemos ser bondadosos. Nunca cierre usted su cartera, nunca cierre usted su corazón. Nunca jamás. Porque Dios nos ha dado. Y cuando Dios nos da, es para dar, es para ser de bendición. ¿Sí, hermanos? Es para ser de bendición. Entonces, aquí podemos hablar de otras cosas, pero yo creo que con eso tenemos. Versículo 36. Dice, entonces José, fíjense bien, José, acuérdense de este nombre. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, acuérdense de este Bernabé. Y si ustedes les concede Dios tener hijos o nietos, pónganle Bernabé. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el significado, hermanos? Que traducido es ¿qué? Hijo de consolación.
Eso es lo que quiere decir Bernabé. ¿Sí, hermanos? Acuérdense, hermanos jóvenes, a sus hijos pónganle Bernabé. No importa que tengamos aquí muchos Bernabé. ¿Sí, hermanos? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bueno, este Bernabé, ¿qué hizo, hermanos? Miren lo que puede hacer, cuando la iglesia ora, cuando el Espíritu Santo obra, cuando el hermano se desprende, aquello se contagia. Porque este Bernabé dice que era natural de Chipre, era nativo de Chipre, era judío, era de la tribu de ¿qué? Era levita, era de la tribu de Leví, pero había nacido allá en Chipre. Y este hombre, al ver todo lo que se hacía en la iglesia, lo que hacían los hermanos, fue impulsado, fue motivado, fue movido. Dios movió su corazón. ¿Y qué hizo este hombre? 37. Como tenía una propiedad o una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo? Tenía una heredad, vio el entusiasmo, el gozo, cómo se manifestaba ahí el Señor en la iglesia, en los cristianos, y también vio la necesidad, y esta fue la decisión: tomar su terreno o su propiedad, venderlo y traer todo delante de los apóstoles a la iglesia. Dice, lo puso a los pies de los apóstoles. Fíjense, ¿hasta dónde puede obrar el Señor? ¿Hasta dónde puede obrar? Un hermano decía, cuando yo no era cristiano, pues yo me iba por allá a gastar el dinero, no me importaba acabar con todo, aunque después mi esposa me corría de la casa, pero no me importaba. Cuando empecé a ser cristiano, recibí a Cristo Jesús y pasaba el ofrendero, yo agarraba un peso, órale, ahí está un peso, y que me agradezcan, un peso. Y se iba, después del culto, se iba al mercado a comerse una sabrosa barbacoa. Pero lo entendió. Creció. Ya Cristo ha obrado en mi corazón. Y después él, cuando me acuerdo en una ocasión, cuando íbamos a hacer un convivio, y allí estaba su suegra, y su suegra dijo, en ese entonces, yo pongo 1,000 pesos. Y yo de repente no escucho bien. Y le dije, ¿cuánto, hermana? Ya te dije. Así me dijo, 1,000 pesos. Se había desprendido de ella. Pero el yerno, que solo ponía 1 peso, yo también. Aquí está lo mío. Y entre sus arranques se fue a Estados Unidos. Y de allá él decía, esto para mi iglesia, esto para mi iglesia, esto para mis hermanos. Cuando el Señor obra poderosamente en la iglesia y hay sinceridad, nosotros limpieza de corazón, porque Él nos ha dado, porque Él nos ha transformado y nos ha dado libertad en Cristo Jesús, usted se va a desprender para la gloria del Señor. Usted va a provocar para que el nombre del Señor sea glorificado. Usted va a provocar. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Hace unos días la esposa del hermano enfermó, estuvo en el hospital. Bueno, pues normalmente el pastor no. Digamos que siempre está viendo las necesidades y no hay suficiente dinero, pero se tuvo que internar su esposa y él pidió que oraran por su esposa y empezaron a bendecir.
Y él dijo, en su oración, él dijo, gracias, hermanos. Gracias, doy gracias a Dios. Alabo a Dios por la vida de ustedes. Los hermanos que le apoyaron habían provocado para que este hermano alabara a Dios. Y eso es lo que hizo aquí. ¿Quién? Su hijo, su nieto, ¿cómo se llama? Bernabé. Esto es lo que hizo Bernabé. Esto fue lo que hizo. Entonces, la iglesia debe avanzar. Porque ha sido transformada. Porque tiene libertad. Su gozo debe crecer. Su servicio debe crecer. Debe ser bondadosa en la iglesia. El creyente debe ser bondadoso. Debe ser bendición en la iglesia. Debe bendecir al que le ha bendecido. El Señor. No cierre usted su corazón. La honestidad, hermanos, es importante. Hay que ser honestos. Hay que ser sinceros delante del Señor. Porque miren la otra parte, mis hermanos. Miren la otra parte. Ahí tenemos a otro hombre. Fíjense bien que la falta de sinceridad que trae. ¿Qué trae a la iglesia y qué trae al creyente? La falta de sinceridad. Versículo 1 del capítulo 5. Leemos, hermanos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió también una heredad y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿quién? A Dios. Al oír estas palabras, cayó, expiró, y vino un gran temor sobre los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Qué caos, qué situación. Seguramente este Ananías quiso ser como Bernabé, pero no fue sincero delante de Dios. Aquí, ¿cómo es que Pedro supo esto? Probablemente él lo comentó. Ananías comentó. Así como Bernabé vendió su heredad y trajo todo, entonces este Ananías comentó allí entre los hermanos y lo oyó Pedro, entonces vendió aquello en tanto, no dice, pero lo vendió en tanto. Y debía traer todo, como lo hizo Bernabé, porque así había prometido. ¿Cuántos no han hecho eso? Yo escuché a un hermano diciendo, yo voy a ganar 20 millones en estas fechas y voy a dar 1 millón a la iglesia. Pues yo estoy esperando hasta ahora. Alguien está aquí. Y alguien está aquí. ¿Sí? Probablemente lo oyó el apóstol Pedro, que Ananías tomó esa decisión. Y entonces, pues sí, vendió su heredad, pero vio la cantidad. ¿Cuánto era? Se hizo mucho para dárselo allá a los hermanos o a la iglesia, poner esto en las manos de los apóstoles, porque era para que se expandiera la predicación del evangelio, que los hermanos llevaran para su pasaje, que no hubiera necesidad en la iglesia, que no se limitara en cuanto al mensaje del Señor, que el misionero, que el predicador no dijera, no voy porque no tengo dinero. Y entonces él, ya leímos, ya conocemos la historia, él solamente vio tanto, no sabemos si vio la mitad o menos de la mitad, no sabemos. La cuestión es que, ¿a quién mintió? A Dios. Cuando usted y yo no somos honestos, ¿a quién fallamos? A Dios. ¿Y quién pesa más? ¿La iglesia o el Señor? ¿Quién es el que va a hacer el juicio? Dios. Entonces no permitamos eso. No permitamos eso.
Porque la cuestión aquí es que lo combina con su esposa. Él muere, lo sacan, lo sepultan, 3 horas después llega la esposa, el apóstol le pregunta, ¿en tanto vendieron? Sí. ¿Y por qué hicieron esto? Entonces los que sepultaron a tu esposo, aquí están, ellos también te van a sepultar en sastre. Si hay algo que debemos tomar aquí en cuenta, hermanos, es que no podemos nosotros engañar al Señor. No podemos. No se puede. ¿Qué demanda el Señor? Honestidad. Sinceridad. ¿Cuál es la finalidad, mi hermano? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Que el cristiano crezca, que el cristiano viva en su gozo, que el evangelio progrese, que sigamos adelante. ¿Sí, hermanos? Entonces, esto es un caos. Y yo les animo, mis hermanos. Ya hemos sido transformados y ahora caminemos con fidelidad, con seriedad, con responsabilidad, con compromiso delante de nuestro Dios, para la gloria de su nombre. Que Él sea glorificado. Los años que Él nos concede, el don que Él nos ha dado, los talentos que Él nos ha dado, que sean para el servicio de su obra y para la gloria de su nombre. Porque de verdad doy gracias a Dios por mis hermanos, que en estos días, por los jóvenes, por los niños que ahí estuvieron, metiendo las manos, con la finalidad de que todo saliera bien. Quizá hubieron ahí algunos detallitos que no sabemos. Que las hermanas o los hermanos, si hubo ahí algún detalle, que nos perdonen. Pero en lo que cabe, hagamos lo mejor para el Señor. Vamos creciendo, vamos adelante. El Señor nos lleva en su camino, en un crecimiento hasta llegar a la perfección. Y Él es el que nos va a perfeccionar. Cuando llegue ese momento, entonces vamos a ser glorificados. Y es porque ya vamos a estar aquí. Les invito, hermanos, a ser honestos, a ser sinceros, para la gloria del Señor. Póngase de pie y vamos a ver. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias. Porque en tu palabra tenemos la enseñanza, tenemos el propósito de vida. Tú llegaste para transformarnos, nos estás llevando a un crecimiento con base a esa libertad que tenemos en Cristo. Ya no estamos en un caos moral, espiritual, de manera personal, porque ahora tú vives en nuestro corazón. Pero ahora te rogamos, Dios, que nos sigas ministrando con tu palabra. Tu Espíritu Santo sea con nosotros, que la iglesia siga creciendo, que no falte la enseñanza, de modo que aquí se viva ese ambiente cristiano, ese ambiente de Cristo, que tu Espíritu Santo se mueva en nuestro corazón, use nuestra vida y nos use en tu iglesia. Bendice a mis hermanos en su hogar. Y muchas gracias una vez más por tu palabra. Te glorificamos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse.